Don Juan, ¿por qué no nos cuenta cómo era ser niño en San Pedro? Cuando usted se crió aquí, ¿a qué jugaba, por ejemplo? Sí, muchos se usaba jugar de mica, de ladrón librado. Así como se juega todavía, o era diferente el juego. Era diferente. Sí, era diferente. Se jugaban las semillas de marañón, que se le decían pepas, que se jugaban a la pizunga o al chusco. Y yo no sé si los que estamos aquí sabemos qué es la pizunga o el chusco, me dicen. Y explíquenos eso, porque nosotros no. La pizunga era algo que se dibujaba en el suelo en forma redonda. No, ovalada. Sí, casi así. En eso se ponían las 3 chibolas o pepas, y entonces con una chibola uno la tiraba por el suelo y el que lograba pegarle se mascaba, era de uno, ¿va? El chusco era una puñada que se hacía de pepas y se tiraban a un hoyo que se excavaba en el piso. Si uno tenía pulso y era lo que procuraba es ganar la mayor cantidad que quedaban dentro del hoyo. Se jugaba trompo, después surgió el yoyo. Pero me dicen que el trompo, porque ahora lo que jugamos trompo ahora lo compramos. Sí. Antiguamente parte del juego era hacer el trompo con ciertos tipos de madera específica. Sí, había una serie de palos que se utilizaban porque tenía que eran zumbadores, que zumbaban el trompo cuando se soltaba del hilo con el que se tiraba, ¿va? Y entonces uno hacía una serie de piruetas allí para coger el trompo en la mano. Había quienes se lo echaban hasta la uña, por eso se dice el dicho, yo no me echo ese trompo a la uña, ¿va? Por cuál es algún problema que le viene a uno y uno no lo puede, pues mejor lo esquiva. Pero nos decía de que hay ciertos tipos de palos para hacer sus ¿cuáles eran? Tenemos el naranjo corriente, el guayabo, guayabo y naranjo, nomás había el zuncanito también, porque eran que sonaba más el zumbido, ¿verdad? Que hacían. Y entonces también se hacían apuestas con el mismo trompo, ¿verdad? ¿Y apuestas de qué? Se hacía un círculo y entonces se tiraba el trompo y quien cayera más en el centro lo ganaba. Y a veces habían castigos para el que no acertaba. Él ponía su trompo y le tiraban los otros y lo calaseaban, porque los calazos esos afectaban también el zumbido del trompo. Y no le decían solo trompo, había unas hechuras que le decían monas. Yo tengo una historia de mi hermano que había un señor, hoy que me pregunta usted, que solo comprados eran, dada la situación económica y la habilidad que siempre hemos tenido nosotros, no solo a nivel de San Pedro, sino que salvadoreños, hasta en el extranjero, nos aprecian porque ser habilidosos. Cuando no tenemos un artículo de preferencia para hacerlo, nosotros nos inventamos a salir, como se dice, de la situación. Y fue así como hacíamos trompos. Sí, entonces había unas monas, se les llamaba, ¿verdad? Que eran más redondas, más bajitas. Un tipo de trompo. Sí, tanto que me acuerdo de una anécdota que tenía mi hermano y un señor del campo vino a visitar cierta vez la casa y me llevó una mona, ¿va?
y me dijo, aquí te traigo tu mona. Entonces viene y mi hermano, ¿verdad?, como inocentemente le preguntó, y la mía le dijo, para vos no hay mona, le dijo. Quería decir que tenía preferencia hacia mi persona, ¿verdad? Y así por el estilo teníamos varios juegos, el mica, ladrón librado, ¿y dónde jugaban? ¿En la calle, en la casa? En las calles, porque no había tanto peligro por los vehículos o la situación que se está viviendo. Entonces nosotros a nivel de vecinos, amigos, porque antes, dado como a nosotros nos acostumbraban al estilo de vida, era muy rígido, y cuando faltaba el padre, la madre se ceñía más el fustán. Entonces había más respeto que teníamos nosotros hacia nuestros progenitores. Y entonces, pues, de los juegos más comunes, eso era lo que nos han dicho. sí. Bueno, le agradezco. Como pueden ver, una de las cosas más interesantes imagínense el valor que tiene que uno haga sus propios juguetes. Es decir, eso hace diferente la cosa. Por eso es que ahora nosotros compramos juguetes para los hijos, lo atan 2 días y lo tiran. No sienten que es de ellos. En cambio, un trompo hecho por uno mismo era de cuidarlo. Es decir, significaba una relación diferente, incluso con cosas tan simples como un trompo. A mí me gustaría, por si quiere ahondar en este mismo tema, don Pepe, pero también me gustaría que me dijera también dónde se divertían los niños sanpedranos. ¿Iban a alguna poza por aquí? ¿Tenían algún paseo favorito? ¿Había algún lugar donde se reunieran? Además de los juegos, si quiere aportar con respecto a los juegos, pero también me gustaría que nos contara dónde se divertían. ¿Salían? No sé. Sí. Bueno, nos poníamos de acuerdo, eran unos cuantos, y luego, como primer punto que nosotros señalábamos era una cosa que le llamaban la tambora, a bañarnos, y allí hacíamos de todas maneras, pescado río, todo volado ayuda. Entonces, ese era uno de los paseos según ustedes me quieren saberla. Luego, existía también el juego de los papelotes, hacíamos lunas grandes. Luego las encumbrábamos y a quien mejor tenía las plumas que le ponían. Entonces eso existía en esos bordos que habían ahí. Incluso el que ahorita donde está la unidad de salud, lo ocupábamos para eso, para volar luna. Hay otro que está una mata allá enfrente del Calvario, ahí había otro bordo donde íbamos a chusquear, así ¿verdad? A chusquear, así le decíamos a eso. A volar luna, ¿va? ¿Qué significa eso de chusquear? A chusquear hasta jalándole la papelota, ¿verdad? Entonces eso era una de las cosas que yo pues la viví, incluso todavía un poquito, ¿va? Pero casi se va terminando eso. Entonces era uno de los más que teníamos nosotros, diversiones que teníamos en el caso. Entonces luego habían también otro tipo de juegos, ¿verdad? Que ya eso ya puede ser algo, como le dijeron, una parte del asunto religioso, que jugábamos unas pelotas de gas en el tiempo de, ¿cómo se llama? En esta fiesta de San Pedro, se hacían 9, ¿cómo se llama? 9 alboradas, 9 misas y 9 rosarios. Luego, allí se cantaba una salve y se quedaban fuertes. Ya me pasé de donde estábamos, entonces se quedaban fuertes y decíamos
allá, después de que se terminaba eso, se jugaban unas pelotas de allá, que el más fuerte daba. Que era, perdón, que era más o menos como lo que se hace en Lejapa. Ese tipo de celebración era muy común a varias regiones cerca de los volcanes, así que en varios pueblos que están en la cercanía de volcanes se hacía esa conmemoración. En Lejapa se mantiene, pero en San Pedro. Así es. Entonces el que preparaban las pelotas de gas y luego en unos galones que quedaban exclusivos ahí, a que ya les digo, si uno iba con la ropa mojada, con la camisa, el pantalón, para decir a fuego la pelota. Algo así. ¿Alguna vez alguien le agarró fuego? Pues sí, ya encendida. La tiraban donde le cayera. Entonces, que por cierto, un compañero ya murió, le quemaron cierta parte, ¿verdad? El gran ¿verdad?